Veníamos hablando de la inseguridad rural, varios hechos delictivos que están ocurriendo en la zona rural de nuestro distrito. Hablábamos de un hecho de características muy particulares en Nueva Plata, un importantísimo robo, pero hubo algunos más. Y desde la sociedad rural mantuvieron una reunión con las autoridades del CPR para dialogar sobre este tema. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la Comisión de la Sociedad Rural. Está en línea Federico Vergés. Federico, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días y buen día a la audiencia. Federico, bueno, un tema que preocupa, se han incrementado la cantidad de hechos, han ocurrido hechos de mucha mayor gravedad. Contanos por dónde pasó este encuentro con las autoridades del CPR. Sí, bueno, si bien en esta última semana se dieron una sucesión de hechos, por lo menos que nosotros conocíamos, 2 hechos de abigeato y otro robo en las inmediaciones de Nueva Plata de gravedad. Nosotros con el comisario Grepi nos reunimos habitualmente una vez por mes y siempre estamos tratando estos temas de inseguridad. Él nos comenta cómo están trabajando desde la patrulla, los medios que tienen, cómo vienen, si pueden trabajar bien, si no pueden trabajar bien, los adelantos o no, hasta donde puede decirlo. Claro. Por muchas causas hay secreto de sumario. Y nosotros le planteamos inquietudes que nos transmiten los productores, pero es habitual que nos reunamos. Bueno, en este caso se dio justamente que estaba presente en la reunión como integrante del grupo de trabajo de la Sociedad Rural Daniel Lamatina, que había sido víctima de un hecho de abigeato 2 o 3 días antes, que las imágenes salieron en las redes y demás. Entonces charlamos un poco más sobre ese tema y después tocamos también el tema de Nueva Plata y otro hecho que había sido denunciado de otro productor. Bien, el caso de Nueva Plata es totalmente particular, digo, es un robo muy importante del que se habla. Sí, a ver, en Nueva Plata se han dado situaciones con un recambio poblacional. Los viejos habitantes de Nueva Plata tienen vecinos nuevos que ni ellos conocen. Claro. Y se ha transformado en una zona complicada. El comisario nos contaba de algunos otros hechos que se estaban dando y que bueno, que había que prestarle mucha más atención. De hecho, dado que el destacamento de Nueva Plata tiene un solo oficial a cargo, en los momentos en que el oficial de la policía comunal no está, o porque está de franco, o porque algún día tiene que volver a su casa o demás, coordina con la patrulla rural, y la patrulla rural, cuando patrulla los campos en las inmediaciones de Nueva Plata, también patrulla la ciudad y lo cubre. O sea, Nueva Plata en este momento está, por varios hechos que se dieron y por la situación de poco personal, estaba siendo cubierta también por la patrulla rural, como, si bien no es su obligación, pero bueno, atendiendo a la seguridad de los vecinos, se hacía cargo de cubrir esos momentos en que no estaba el oficial. Pero sí, Nueva Plata está complicado. Bien. De lo que se puede dar a conocer, de la forma de trabajo que se está implementando en el CPR, del material con que cuentan, de la necesidad que tienen para dar mejor respuesta, digo, ¿qué es lo que pudo expresar Grepi en ese sentido? No, desde el punto de vista técnico de la patrulla, él sostiene que se está trabajando muy bien. A veces le faltan medios, claro. A veces están saturados de trabajo. Por ejemplo, últimamente, a partir del tema de la demanda por fitosanitarios y la posterior ordenanza, y ahora la suspensión de la ordenanza por parte de la Cámara, y vuelta a estar vigente la cautelar. Ahí hay una nube que nadie termina de entender qué es lo que está vigente y qué hay que hacer. Y además se creó una psicosis que hoy cualquier persona que anda en un camino rural ve una fumigadora y denuncia. Claro. Y lo que le pasa a la patrulla es que tiene pocos móviles asignados a patrullar la zona rural y siempre tiene que asignar algún móvil por denuncia de aplicación de fitosanitario que le demanda 4 o 5 horas hacer la gestión. Claro. Porque según nos comentó, no solo viene la denuncia, sino que está Medio Ambiente presionando, la fiscal presionando y el juez interesado en saber todo lo que pasa con la aplicación de fitosanitarios. O sea, se generó una psicosis que
pone a la patrulla a trabajar en cuestiones que no son su tarea fundamental y les complican la realización de las tareas que sí son su métier. Claro. Entonces estaba desbordado en ese sentido, pero dentro de lo que es la organización de la patrulla y cómo vienen trabajando, creo que hemos hablado muchas veces y creo que el resultado es positivo. Si bien también nos manifestaba que tienen serios problemas con un juzgado en Trenquelao, que en realidad el juzgado y otro juzgado, que en este momento está cubierto por el mismo juez subrogante, que les pide demasiados requisitos para ordenar los allanamientos. Y conseguir muchas veces en un delito cometido en la zona rural todos los elementos que le requiere la justicia demora muchísimo tiempo. Entonces, cuando le sale la orden de allanamiento, ya es tarde. Claro. Porque si se trata de un hecho de abigeato, nadie va a tener la carne en la heladera 2 meses. Entonces, también estaban teniendo problemas en ese sentido, pero bueno, ahí nosotros no podemos solucionar nada. Bueno, en varios de los hechos delictivos que han ocurrido en la zona rural, los productores coinciden en esto. Hay buen diálogo, hay comunicación permanente y hay mucho trabajo por parte del personal, pero no alcanza. No, seguramente. Cuando yo te refería que estamos contentos con la función desempeñada por la patrulla, es sabiendo con las limitaciones que trabajan. Lo ideal sería más móviles y más personal. Él hoy por hoy dice que tiene 4 móviles y la cantidad de personal suficiente para subir en esos móviles las 24 horas del día. En algunos momentos le faltaron móviles y le sobraba personal, y en algunos momentos le sobraban móviles y le faltaba personal. Hoy estaban trabajando bien, pero con lo que tienen. Claro. No es lo ideal. No es lo ideal, tiene ciertas limitaciones, no dan abasto para todo, pero con eso que tienen se estaba trabajando bien. Federico, aprovecho la oportunidad de que mencionabas, para la policía es una complicación el tema de no saber qué normativa rige y cómo hacer con el tema fitosanitarios. Para el productor, ¿cómo es esa situación? Sí, te diría que es más complicada. Directamente el productor desconoce cuál es la normativa vigente. El tema es que ahora hay un par de cuestiones que yo, lo que entendía el comisario no es lo mismo que entendía yo respecto de qué es lo que estaba vigente y cuál era su responsabilidad y su obligación. Yo entiendo que cuando se dictó la cautelar en su momento, el juez tomó un montón de medidas y hizo un montón de recomendaciones y de órdenes, entre ellos a la patrulla rural, de cómo se debía actuar en la zona en conflicto, digamos el Campo de Madero. La cautelar en principio fue aplicable al conflicto suscitado entre 2 vecinos del Madero y no era aplicable en todo el distrito. Después se dictó la ordenanza. La ordenanza incorporó las recomendaciones que había hecho el juez para todo el distrito, como para tener un control más amplio de cómo se hacían las aplicaciones, si las máquinas estaban en regla, si se hacía con receta de fitosanitarios emitido por ingeniero agrónomo, si se cumplían con las normas de manejo, de buenas prácticas. Ahora, cuando se aceptó la apelación de la querella, la causa en La Plata suspendió la aplicación, la Cámara suspendió la aplicación de la ordenanza y puso en vigencia otra vez la cautelar. Por lo tanto, la patrulla rural no tendría que asistir a todas las denuncias habidas y por haber que sean fuera del punto del conflicto de Madero, porque está en vigencia la cautelar y no la ordenanza. Pero bueno, son interpretaciones, no está nada claro. Imagínate los productores. Claro. Si además de que el viento no los deja aplicar, que la sequía, que los ataques de tucura, que conseguir la receta, que conseguir la máquina, ¿tienen que ponerse a estudiar derecho? No, ninguno está en condiciones, no tienen tiempo. Sumale a eso, como te decía, hay una psicosis en Pehuajó a partir de todo este tema que todo el mundo denuncia. Claro. Así pasó una máquina, así están aplicando. Entonces le complica la vida a todas. Desde la sociedad rural se está analizando alguna gestión, algo para hacer reclamar, digo, en base a esta situación, porque es muy complicado trabajar en estas condiciones.
Mira, desde la sociedad rural trabajamos, nos reunimos con la fiscal, nos reunimos con el juez, de hecho nos reunimos habitualmente con la patrulla rural. Entendemos que la problemática de cómo utilizar y las buenas prácticas en fitosanitarios no debe ser distrital. No tiene lógica que cada municipio tenga una norma diferente. Uh-huh. Acá los mismos que siembran, los mismos que tienen fumigadora, trabajan en Deró, en Casares, en Henderson, en Peguajó y en Tejedor. Y es una locura que todas las ordenanzas sean diferentes. Desde la rural, vía Carvap, empezamos a tratar de exigirle a la legislatura de la provincia que se hagan cargo de su responsabilidad y dicten una ley general para la provincia. Claro. Nadie quiere agarrar el fierro caliente porque saben las complicaciones que trae, pero bueno, a fines del 2024, Silvina Bacareza, que es de Alberti, que conoce el tema porque está casada con el presidente de la Asociación de Acopiadores, con Rivara. Uh-huh. Rivara le acercó de la Asociación de Acopiadores un equipo de trabajo que entienden muy bien cómo es el tema fitosanitario y presentó un proyecto. Ese proyecto tomó estado parlamentario en diciembre, debería ser tratado este año, de ahí debería salir una ley que se aplique en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y es más, con motivo de esto, en estos días, la provincia otra vez suspendió la puesta en vigencia de una resolución que tenía respecto al fitosanitario. La excusa que dio es, como hay un proyecto de ley con estado parlamentario, va a esperar a que se apruebe el proyecto para después sacar la resolución en consonancia del proyecto. Pero en ese sentido estamos trabajando desde la rural, pero los tiempos no son los tiempos de la producción. Claro. A veces sacar una ley demora 2-3 años y en 2-3 años nosotros sembramos y cosechamos 5 o 6 veces. Y se pone muy complicado trabajar. Más la situación económica, más la sequía, más las retenciones, más los precios internacionales, más el tipo de cambio, no. Se está poniendo muy complicado ser productor agropecuario. Bueno, y mientras tanto, y como si fuera poco, a todo esto sumado, los impuestos, tasas y demás, que también es una lucha de la sociedad rural. Sí, no, yo dije retenciones. En realidad tenemos problemas en los 3 niveles. El Estado Nacional no quiere o no puede sacar retenciones, no lo sabemos porque no da explicaciones, ni siquiera un cronograma, ni si las va a sacar o no las va a sacar. Pero a su vez, desde el momento en que el gobierno nacional empezó a ajustar el gasto, a medir, se cortaron ciertas transferencias, entonces la provincia pretende reemplazar lo que le dejó de entrar de nación con más impuestos a la producción. Y así para abajo. En los municipios, nosotros desde Carvap manejamos en todos los municipios cómo suben y bajan las tasas. Es una locura. Cuando vos comparás la inflación del año pasado con el incremento en las tasas, duplican la inflación. Lo mejor que te podés encontrar es un 10 o un 20% por encima de la inflación, pero en muchos casos duplica la inflación. O sea, todo aumenta, impuestos y demás, y la producción vale el 7% más que hace un año. Cuando vos comparás precio de soja 2024, precio de soja 2025, 12 meses atrás, aumentó alrededor de un 7%. Cuando la inflación, según dijeron ayer o antes de ayer, el anualizado dio 114%. Así que imagínate cómo están los números. Más allá de que el cultivo en sí, cuando vos haces un margen bruto, por cómo se incrementaron los insumos en dólares, por cómo se incrementaron las labores en dólares, por cómo cayó el precio internacional, menos las retenciones, menos impuestos provinciales, menos tasas municipales, dan un margen bruto negativo. Nadie está ganando plata. En una hectárea de soja, números de Córdoba, números de la zona núcleo, rindiéndote 4.000 kilos por hectárea, que con esta sequía no va a dar ninguna soja, 4.000 kilos, perdía $73.
y el Estado Nacional vía retenciones se llevaba $470, sin haber hecho absolutamente nada. Da lo mismo, no da lo mismo, pero da pérdida también el maíz, dio pérdida el trigo, por ahí es el que menos pérdida dio porque tiene un muy buen precio, pero lo que se comercializó hasta ahora, de ahora en adelante se verá, pero también dio pérdida la cebada, todos los cultivos. El único cultivo que creo que zafa este año de las pérdidas es el girasol, y además el que mejor se adapta a la sequía, así que quienes hayan tenido la suerte de sembrar girasol tendrán un buen año. Federico, vamos a estar atentos a todo el reclamo y el trabajo que se está haciendo desde la sociedad rural. Como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. No, Andrea, por favor, gracias a ustedes que siempre nos permiten comunicarles a la gente en general y a nuestros asociados en particular lo que venimos haciendo desde la rural. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Buen día. Federico Vergés, integrante de la sociedad rural, hablando del trabajo que realizan con distintos organismos en el tema seguridad, en el tema fitosanitarios, impuestos, tasas, bueno, y demás.